Mediterráneo. Claro, es que aquí estamos todo el tiempo hablando de responsabilidades personales, ¿verdad?, de delitos, digamos, imputables a una persona concreta. Pero hay otra forma de corrupción que no siempre es delictiva y que coincide con la extensión de la red clientelar, con el sistema caciquil, con las subvenciones directas que no son ilegales, están en la Ley General de Subvenciones. El problema es que todos los partidos políticos, cualquiera que gobierna, abusa de esas subvenciones, abusa de esa capacidad que tiene para gestionar el dinero público y, por lo tanto, para ganar votos y ganar clientela. Entonces, yo creo que no se trata, o sea, si planteamos el problema en términos de estos son los buenos y estos son los malos, estos son honestos y estos no, no acabaremos nunca, porque gente honesta y deshonesta siempre va a haber. Lo que hay que hacer es cambiar el sistema, lo que hay que hacer es poner más controles. Tú dices que hay controles, no hay controles, nos los hemos cargado. Pero no hay un sistema judicial, perdónalo, no hay un sistema judicial, perdona, claro, que no es independiente, que depende del poder político, y en eso los partidos, los capaces, el poder político, estamos de acuerdo, que sí, desgraciadamente hemos visto ya. Apaga y vámonos, ¿eh? Claro, Cierra el cronómetro que habías planteado a los espectadores antes y pregúntales si creen quiénes, que el PSOE o el PP, quiénes son los políticos más corruptos en España. Bueno, castigamos suficientemente en las urnas los casos de corrupción, esa era la pregunta que les hacíamos, y nos dicen que sí un 41,5% de los votos y que no un 58,5%, más igualado. Y el último cubómetro de la noche es ese que ya nos ha adelantado Javier. Creen que los políticos socialistas son más corruptos que los del Partido Popular, que creen que sí, 905, 810, 317. Por el contrario, creen que no, marcan el 905, 810, 318. Lo digo porque hay comunidades donde el Partido Popular también ha tenido que dar la cara por presuntos casos de corrupción. Es el caso de Baleares. Yo no sé qué votaría si viviera en Baleares, se lo digo con toda franqueza. Baleares ha dado espectáculos con la señora Munar auténticamente de lujo, de salir en las novelas de la corrupción del Mediterráneo, pero con 2 o 3 capítulos dedicados a esa etapa del gobierno balear. Pero bueno, resulta que en las Islas Baleares hay de todo, porque el PSOE se lució y hay algunos del Partido Popular que también. Una expresidenta del Parlament que dimite por presunta malversación, un exconseller de turismo que se lucraba presuntamente con los caudales públicos, un exconcejal que utilizaba la tarjeta del ayuntamiento para pagar en prostíbulos gays, la gerente de un consorcio autonómico que guardaba los millones en una lata de colacao, carreteras, pelotazos en polígonos, chalés en suelo rústico. La lista de casos de corrupción abiertos en Baleares es larga. Entre ellos la operación Maquillaje, que investiga el presunto desvío de fondos públicos desde la radio y la televisión del Consejo de Mallorca a empresas audiovisuales de personas ligadas a cargos de Unión Mallorquina. Los hechos tuvieron lugar cuando la institución insular estaba presidida por María Antonia Munar. Su vicepresidente, Miquel Nadal, también está imputado. A Munar se le acusa la presunta comisión de los delitos de malversación de fondos públicos, falsedad documental, prevaricación, negociaciones prohibidas, sobornos y delito electoral. El juez pone en duda la legalidad de diversas subvenciones, cuyo montante total asciende a casi 2 millones de euros. La expresidenta del Parlamento Autonómico y la expresidenta de Unión Mallorquina, María Antonia Munar, depositó la fianza penal de 350.000 euros para evitar su ingreso en prisión. Caso Palmarena. La obra estelar del ejecutivo de Jaume Matas, del Partido Popular, tuvo un sobrecoste desmesurado. Según el juez que investiga el llamado caso Palmarena, se presupuestó en 48 millones de euros y costó más de 100 millones. El complejo público que da nombre al escándalo de supuesta corrupción llevará al banquillo al expresidente regional y exministro Matas, que no está en prisión provisional porque pagó una fianza de 3 millones de euros. Se rastrean los delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales, apropiación indebida, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito fiscal y delito electoral. La Fiscalía indaga si Matas se enriqueció ilícitamente y logró financiación ilegal para el Partido Popular. Esta misma semana comenzaban las obras de urgencia para reparar parte del edificio, en el que se han detectado más de 220 defectos de construcción. Don Rafael Merino. No, bueno, con respecto al caso de Baleares, yo creo que es un caso singular y especial, ¿no? Y en todos los partidos hay gente que no actúa correctamente y evidentemente, bueno, salvo con la presunción de inocencia, pues quien lo haya hecho mal que lo pague ante la justicia y ya está. Pero lo cierto es que la diferencia, y vuelvo a repetirlo, es que claro, es que en Andalucía
el señor Chávez, vicepresidente tercero del gobierno, le da una subvención de 10 millones de euros a la empresa donde trabaja la hija, y claro, el fiscal dice que no hay nada que investigar, que está todo muy bien hecho, claro, y en otras comunidades donde hay cosas del Partido Popular, claro, la fiscalía es que se dedica en cuerpo y alma a perseguir al Partido Popular, ¿no? Claro, y eso es una distorsión de la realidad, de los resultados electorales, de la imagen que tienen los ciudadanos de los partidos políticos y de los propios políticos, y al final es una distorsión del sistema democrático. Y lo que hay, que yo discrepo con Cristina, decir, porque Cristina está planteando, lleva toda la noche planteando que hay que reformarlo todo. Pero si yo no creo que haya que reformarlo todo, o sea, lo que está claro, los sistemas de control existen. Si en Andalucía se están timando 700 millones de euros, que son más de 100.000 millones, a los andaluces y a los españoles, el sistema de control estaba claro, no tenía que haber salido de la Consejería de Empleo. Y la intervención general de la Consejería dijo que no tenía por qué salir y que estaba haciéndose mal. Por lo tanto, ahí el control ha funcionado. Lo que ha habido es políticos del Partido Socialista que no han querido cumplir la ley, que se han salido de la ley. Pero si me lo acabas de decir, donde gobierna el PSOE la Fiscalía no investiga, donde gobierna, cuando es contra el PP la Fiscalía investiga y cuando es contra el PSOE no investiga. Pues si lo estás diciendo tú, ¿es la Fiscalía independiente? No, depende del gobierno. Bueno, pero eso es lo que gobierna el Partido Popular no se dedica a la Fiscalía a perseguir al Partido Socialista por toda España. Pero tendrá la posibilidad, de lo que se trata es de que nadie, gobierne quien gobierne, tenga la posibilidad. Y solo un apunte, y ya acabo, que no quiero acaparar. Transparencia Internacional y algunos estudiosos de la corrupción internacional comparada han encontrado un parámetro que da, digamos, la clave o la principal clave del número de casos de corrupción. Y el principal parámetro que predice los niveles de corrupción es el número de cargos de libre designación nombrados por el poder político. Pues Ricardo, en Extremadura se forran. Y en Andalucía. En Extremadura se forran. Pero yo tenía una pregunta. Y antes has mencionado las iniciativas de Rosa Díez precisamente para cambiar el sistema. ¿Por qué no lo propuso cuando estuvo todos esos años en el Partido Socialista y cuando tuvo responsabilidades de gobierno? No lo sé, yo no estaba. Yo estoy aquí ahora y desde hace 3 años... Las preguntas de Ricardo las hago yo aquí. Soria. Pero era interesante saberlo. Como consideración general, yo creo que uno de los grandes errores que se han cometido en la democracia ha sido la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el año 85, en virtud de la cual el órgano de los jueces no es elegido por los jueces, sino que es elegido por los políticos en las Cortes. Y yo tengo la impresión de que eso no ayuda en favor de la independencia del Poder Judicial. Dicho eso, el sistema que hay es el que hay. Y el que hay debe actuar siempre igual, al margen de qué, respecto a quienes se actúen, sean de una formación política o de otra. Aquí, quien la hace, tiene que pagarla, porque nadie puede estar por encima de la ley, pero por debajo de la ley, absolutamente todo, pero además, todos iguales. Es decir, yo no pretendo, ni muchísimo menos, que por el hecho de ser político vayamos a tener un mínimo derecho más que cualquier otro ciudadano. Ahora bien, ninguno menos. Ninguno menos. Porque eso sería la enorme desigualdad ante la ley. Y yo la impresión que tengo, como decía Rafael Merino, es que hay distintas varas de medir en función de que se hagan investigaciones policiales o fiscales, según se trate de políticos de un partido o se trate de otro. Y yo lo que pediría, en aras a la garantía de los derechos de todos, es que se actuara siempre de la misma manera. Yo estoy de acuerdo absolutamente con José Manuel, es decir, el órgano del gobierno, los jueces, tiene que ser los jueces. Desde el punto de ahora que, por ejemplo, hemos visto cómo se ha bloqueado la reforma del Tribunal Constitucional, el cambio del Tribunal Constitucional, lo que ha dado lugar a que durante 4 años no hubiera una sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. Esto es absolutamente inaceptable. El Estatuto de la Fiscalía debe cambiar, porque si no cambia, al final está a las órdenes directas del poder político. Y la policía judicial. Y si es verdad, en un segundín, que hay que reformar el sistema, independientemente de que efectivamente hay políticos más corruptos y otros menos corruptos, y hay partidos concretamente que han hecho toda una experiencia vital esto de la corrupción y otros no, pero es verdad que, como en el sistema continental, en el sistema del Común Law británico, se debería poner candaditos para que las cosas no ocurrieran antes de que ocurran, no como en el sistema continental. Sí, pero además yo creo que aquí yo estoy plenamente de acuerdo, efectivamente, quien la hace que la pague.
Pero lo que se echa mucho de ver es la presión de los políticos, de los propios políticos, sobre sus mismos compañeros corruptos para que dimitan. Aquí no dimite nadie. Es decir, hay que ver en Inglaterra, que tiene muchos defectos, pero un señor cuando malversa 19 euros en unas películas de vídeo va y dimite. Es decir, bueno, aquí es impensable que tú, cuando estás imputado, cuando estás condenado, incluso tu propio partido, y yo solo conozco el caso de Esperanza Aguirre, que dice, oiga, usted está imputado, usted se va de mi grupo. Ahora iremos a eso, nos vamos a publicidad, serán tan solo unos minutos, enseguida volvemos.